Estamos con el doctor Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Doctor Alza, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días con ustedes y un gusto estar aquí. Sí, bien. El escenario que tenemos a partir de esta elección, yo lo he comentado de mi particular punto de vista, como veo las cosas, pero un analista, un académico como usted, ¿qué pronóstico tenemos a la vista? ¿Cuál es el pronóstico que tenemos? Pronóstico evidentemente político que tenemos a la vista. Bueno, en primer lugar creo que la elección nos deja claro que, digamos, la población ha tenido confirma uno que la elección ha sido decidida casi a último momento, ¿no? Porque claramente las tendencias electorales, digamos, han ido cambiando en las encuestas en las últimas semanas, y como suele ocurrir en los últimos 2 días es donde la población finalmente decide su voto. Creo que esto tiene que ver mucho con la idea también de que es un proceso, como usted bien decía, yo concuerdo, de polarización, ¿no?, entre derechas e izquierdas, que ha sido muy marcada en esta elección, ¿no? Por un lado, por supuesto, PPK, Keiko Fujimori, como el símbolo de la derecha de pronto más extrema por un lado, y por el otro una izquierda que se presentaba, o por lo menos así fue dibujada por algunos o por la oposición, como una izquierda radical que de pronto nos mostraba una idea de reformar la Constitución, de hacer ajustes en el modelo económico, y eso por supuesto lo que ha generado es la idea de dos grupos claramente identificados. La población finalmente ha optado, aparentemente hasta ahora, según parece, PPK estaría en segunda vuelta, entonces estaríamos hablando de el triunfo de algún modo del modelo más de derecha, ¿no?, en el Perú, y eso con los 65 escaños que podría tener el fujimorismo, los 21 o 20 y tantos que podría tener PPK, estamos hablando de un Congreso que evidentemente tiene principalmente una visión de crecimiento económico, inversión privada, desregulación. Que políticamente o ideológicamente, si quiere, es de derecha. Que es de derecha, digamos. Uno diría que es de derecha. Ajá. Claro, uno puede encontrar luego diferencias, y ese es el gran punto en el que nos vamos a encontrar ahora en la segunda vuelta. ¿Cómo diferenciamos a Keiko Fujimori y a PPK respecto, por ejemplo, del modelo económico, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí creo que hay que entrar ya al análisis fino, como bien decía usted también, de saber cuáles son las diferencias, qué nos diferencia, qué diferencia PPK de Keiko en temas de inversión privada, de desregulación. No parecieran ser modelos tan distintos, ¿no? Uno diría que en realidad los dos forman parte de esta tradición, de esta política de Estado que viene desde los 90, de promover inversión sin regulación, o flexibilizando o minimizando al Estado. Y eso parece ser la constante. Ahora, quizá Keiko Fujimori es un poco más populista en términos de intervención estatal. La política social seguramente será un poco más instrumental, como ha sucedido en los 90. No hay ningún tipo de identificación clara sobre una diferencia con el modelo económico del padre de los 90. PPK seguramente ha dicho que hay que hacer algunos ajustes en el modelo, pero no es claro qué ajustes, y en todo caso los ajustes que ha planteado son básicamente de flexibilización y eliminación de lo que ellos llaman la tramitología, con lo cual estamos hablando de un Estado nuevamente muy parecido a los 90. Entonces, es una vuelta, en mi opinión, a un modelo económico que ya se había flexibilizado un poquito en algún momento con Toledo, un poquito con Ollanta, que volvió a ser muy neoliberal con García, pero que hoy día es probable que nos movamos hacia un modelo nuevamente como el de los 90, muy neoliberalizado. Sí, una nueva derecha, diría yo, ¿no? O sea, yo, desde el punto de vista, porque la Alianza Popular, que representaba más o menos Lourdes Flores Nano, esa derecha tradicional, esta es otra derecha que la sustituye. Sí. Porque Alan García ha terminado arrinconado. Sí, el gran reto sería contar con esta derecha nueva, pero que tenga, digamos, un enfoque de lo que le llaman ajustes redistributivos, ¿no? Eso. Que en realidad es lo que de algún modo se intentó con Toledo, porque, ojo, el modelo económico ha sido siempre un modelo neoliberal muy orientado a la inversión y al crecimiento, inversión privada y crecimiento económico, con algunos ajustes redistributivos en el gobierno de Toledo, con algunos en el gobierno de Ollanta a través de la inclusión social, en Toledo los programas sociales. En el gobierno de García fue menos redistributivo y mucho más tendiente a apoyar a la empresa privada,
más neoliberalizado. ¿Dónde vamos a estar ahora? Esa es la gran pregunta, y yo creo que esa es la discusión en la que hay que entrar. ¿Qué modelo es el que nos están planteando y cuál es la diferencia? Doctor Alza, ¿no estamos frente al mismo modelo que aplicó Alan García en su segunda administración y que sería también idéntico al de PPK, cuanto menos, ¿no? Seguramente que el de Fujimori es más populista, pero el de PPK sí es mucho más derecha, más neoliberal. Sí, yo creo que sí. Por una razón además, ¿no? Es por el enfoque. Yo creo que aquí es interesante porque estamos volviendo a discutir modelos ideológicos, y eso a mí me parece muy valioso en términos de país, ¿no? Como sociedad política, digamos, como comunidad política, hablando de la ideología en el buen sentido, en el sentido de volver a los orígenes que dan fundamento a nuestras decisiones como gobernantes. Y en ese caso, ¿qué es lo que está detrás de PPK y de quienes van a gobernar con él respecto de cómo intervenir en la economía a través del Estado? Yo creo que ese modelo es más parecido seguro al de los 90, ¿no? Al que tuvimos en los 90 o al que tuvimos con Alan García, que al que tuvimos con Toledo o con Ollanta, que tuvo, insisto, ajustes redistributivos más claros, políticas un poco más orientadas al desarrollo de la inclusión social, de los derechos humanos. No es el caso, y no estoy seguro si eso sería y eso ocurriría si es que llegan finalmente PPK o Keiko. Pero doctor, esto de las derechas, yo diría que lo de Keiko Fujimori no es tan populista, digamos, desde el punto de vista, bueno, el discurso puede ser populista, el discurso, pero la gente que le acompaña a Keiko Fujimori no es precisamente menos derecha que la de Kuczynski. Es decir, Klimper, probablemente en el escenario de los empresarios que todos conocemos, sus perfiles, tal vez es el empresario más conservador, ¿no es cierto? Que es el vicepresidente de Keiko. De Keiko, sí. Entonces, hablar de que hay un mecanismo... Por eso decía que los dos representan, o sea, eso me refería al inicio, es que los dos representan un modelo de derecha. Claramente, ese es el modelo en el que los dos se encuentran. Las distinciones o las diferencias entre uno y otro son las que vamos a tener que notar ahora en este proceso electoral, para poder saber qué tan derecha o cuánto más derecha vamos a aceptar o no, ¿no? Y si alguno de ellos requiere realmente... Yo sospecho que la población no está pensando en una derecha pura y radical, sino es probable que esté esperando una derecha moderada, que además tenga estos ajustes redistributivos, que piense en los derechos humanos, que sea una derecha no conservadora en todo caso, ¿no? Y eso es algo, una derecha más moderna, y eso es algo que es un reto para los dos, ¿no? Doctor Alza, ¿cómo explicar, cómo interpretar esta paradoja que se da a ver con una candidata que la han familiarizado? Obviamente representa digamos, la consecución de un gobierno de su padre que está preso y todo lo demás, y cuya campaña en contra no le ha hecho nada prácticamente. Siempre se mantuvo el voto duro, e inclusive ha aumentado, y estamos en una segunda vuelta con un segundo que lo sigue muy de cerca, y un tercero que ya se va alejando también del segundo lugar. Y dos expresidentes cuyas gestiones han sido buenas, sí, ¿no es cierto? Y que prácticamente no aparecen entre los primeros. Y un partido de gobierno que tampoco ha participado, prácticamente desaparecido, ¿no? ¿Cómo explicar esto, doctor? ¿Cómo nos ven de fuera, no es cierto, la situación que se ha generado aquí en nuestro país? Ayer me entrevistaba una periodista de un diario japonés, y hoy día de Colombia, y es muy interesante porque la gran pregunta que tienen estos funcionarios, el de la BBC igual, ¿no? Decía, su gran pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya no votan por sus expresidentes, por sus candidatos que tienen tradición y experiencia en la política? Y yo creo que sí, ese es uno de los grandes mensajes del proceso electoral actual. O sea, ya no queremos más de lo mismo, ¿no? Y tiene que ver seguramente con las propias acciones erráticas y la poca responsabilidad con la que se ha manejado políticamente estos personajes, ¿no? Un Alan García que claramente tiene la imagen de ser alguien que va acomodando su discurso en función a las necesidades, que ataca, que es capaz de burlar y decir cosas, digamos, burlando la claridad de la historia, ¿no? O sea, la historia dice cosas y él de pronto decía cosas que no había dicho y sí había dicho, digamos, era como muy evidente. Toledo, alguien que se presenta radicalmente
errores, no solamente comunicacionales, sino incluso de imagen, ¿no? De cómo se presenta ante la población. Tienes a un Ollanta que está en declive en términos de popularidad y que por supuesto prefiere en algún momento simplemente ya no entrar a la campaña, dejando claro de que no le es posible participar de una contienda como esta, por lo menos su partido, ¿no? Entonces creo que ahí hay un mensaje muy claro, decir, esto no quiero. Y curiosamente, esto tiene que ver también con el hecho de que los dos candidatos que suben de manera precipitada en las últimas semanas son rostros nuevos. O sea, nuevos es un decir, por supuesto, pero rostros nuevos en términos de que no tienen las mochilas del pasado, no tienen la experiencia de gobierno, pero que representan una esperanza para la población. Yo creo que ese es un mensaje que hay que tomar en cuenta. Ayer incluso el propio García lo decía a partir de su mensaje, de que finalmente esto requiere nuevas generaciones, y si los partidos tradicionales quieren sobrevivir, en mi opinión van a tener que buscar nuevos rostros y una nueva forma de hacer política, eso que siempre se dice hace muchos años y que hoy día toma relevancia porque es evidente que esa nueva forma hay que construirla y no está hecha. ¿Y cómo explicar el fenómeno de Verónica Mendoza, que aparece prácticamente de la nada, ¿no? Y llega a posicionarse en un tercer lugar o un segundo lugar, muy empatado con el señor Kuczynski? Sí, bueno, digamos, como ha ocurrido en otras ocasiones, recuerden con Susana Villarán, cuando sale un candidato y de pronto, yo creo que el espacio vacío, en teatro decimos que el espacio vacío siempre hay que llenarlo. Entonces alguien llena el espacio vacío, ¿no? Y ocurre mucho en la política también. Cuando hay un espacio vacío, alguien lo cubre. Sí, yo pienso que la salida de Acuña, la salida de Guzmán, en realidad terminaron favoreciendo, creando un espacio vacío que había que cubrir. ¿Con quién lo cubrimos? ¿Con los tradicionales, de los cuales ya estamos aburridos, o con un rostro nuevo? ¿Y quién es ese rostro nuevo? Y ahí creo que estaban Barnechea y Verónica Mendoza. Ahora, no hay que quitarle mérito, creo, a ambos, a Verónica Mendoza y a Barnechea, de una campaña en la que han ido madurando su mensaje y madurando su presencia en redes y en público, y eso a mí me parece que les ha dado buen resultado. Pero políticamente Barnechea perdió la gran oportunidad por algunos actos que por los errores le pasaron la factura, por los errores, y el tiempo ya es muy cortito como para corregirlos, ¿no? Verónica ha sido menos errática en ese sentido. Ahora, yo no es que dude del análisis de los peruanos sobre su realidad, ¿no? Yo mismo a veces me pregunto si lo que analizo como periodista metido tantos años en este oficio puedo estar equivocado o no. Sí, por eso supuesto. digo, esto lo asumo yo, no le atribuyo a nadie. Pero lo que sí he comprobado, y esta madrugada me le he pasado haciendo informes radiales y televisivos al exterior, porque así me lo han pedido, y la pregunta era, que a veces a mí al momento de responder me llamaba la atención. Aquí vemos un escenario, nosotros los peruanos, y no le damos prioridad a lo que estamos viendo, que es una realidad. ¿Cuál es? Lo que usted dijo hace un momento: necesidades insatisfechas de la población. Muchas, sí. Desigualdad profunda. Bueno, las preguntas que me hacían estos editores cuando salía al aire era: oye, pero ¿por qué no hay una opción que ofrece atender las desigualdades de la población? El Perú tiene un liderazgo en economía, ha tenido un boom económico, pero su distribución de la riqueza ha sido realmente muy magro con respecto a la población. Entonces, ¿qué entienden ustedes? Ahí se me planteó todo un dilema, ¿me entienden? Para poder explicar por qué efectivamente los peruanos no nos damos cuenta que hay unas tremendas desigualdades en el país, ¿no? Sí. Y que nos arrinconamos justamente a las opciones de derecha, sí, ¿no? Cuando acá deberíamos ser un centro que busque el porvenir de la gran mayoría de peruanos que viven en los cerros, que viven sin agua, que viven... Sí. Eso, por ejemplo, afuera lo perciben. Sí. Y acá nosotros lo damos como como parte de un pequeño, de uno de los problemas. Pero ese es el problema más crucial, porque en Europa todo el mundo tiene agua, ¿no? Así es. Así es. El agua es valiosa, pero todo el mundo tiene agua. Acá no. Acá 10 millones no tienen agua. Y nosotros decimos, no, la opción, la derecha. Que la inversión, que esto, que lo otro. Y nos olvidamos del gran tema de las necesidades insatisfechas de la población nacional. Sí. ¿Qué explicación hay? Yo me gustaría mucho comentar esto, porque es una reflexión que también estaba haciendo estos días, porque solemos hablar, claro, esta discusión que tenemos de las derechas y las izquierdas,
tengo la impresión de que este discurso es un discurso de la élite política, de los académicos, de los periodistas, ¿no? De la opinión pública, de los líderes de opinión pública. No es una discusión del ciudadano común y corriente. Por eso es que ayer y estas semanas, en realidad, en las que tenía oportunidad a veces de recibir llamadas en algunos programas de radio, de llamadas del público, la gente decía, y le preguntaba, ¿no? El periodista, bueno, ¿y usted ya decidió su voto? Y decía, sí, estoy entre PPK y Verónica. O sea, ¿cómo puede uno estar entre PPK y Verónica si son dos modelos radicalmente distintos? Pero es que claro, y eran muchas llamadas de ese tipo. Y ayer en el Facebook, en las redes, circulaban ideas similares, ¿no? De moverse entre la derecha o la izquierda y no saber por quién votar todavía. Pero es que creo que el ciudadano de a pie es el que estaba esperando en realidad soluciones más concretas sobre cómo resolver el problema de los días y los meses que me toma conseguir una cita en el hospital, del problema que no tengo profesores en mi colegio o que los materiales de enseñanza llegaron en diciembre y no en marzo. Esos son los problemas, o que no tengo empleo. Y la plata que tengo de lo que me pagan no me alcanza, exacto. Entonces, claro, ¿qué espera? ¿Por qué el ciudadano se mueve en ese modelo? No porque se esté discutiendo derechas o izquierdas, porque además el problema de la cultura política es tan crítica porque no tenemos información ni cultura política en las escuelas, o sea, no hay formación ciudadana. Y no hay formación. No hay formación ciudadana. Creo que usted ha dicho algo importante. Pero hay un tema adicional, y es que creo que el problema de la discusión sobre estos modelos y las ideologías se ha movido en una contradicción terrible. O sea, la derecha piensa que la izquierda es terrorista, son comunistas que hay que eliminar. Pues, sí. Y la izquierda piensa que la derecha son en realidad sujetos explotadores y malignos que vienen a quitarnos todo. Sangre, sí. Entonces, claro, ese modelo genera la imposibilidad de construir, por un lado, estrategias nuevas, y de escuchar al otro y de discutir esos temas. Entonces la derecha no quiere que se discuta la izquierda ni los modelos socialistas de ninguna manera. Entonces los elimina de la discusión y los elimina de la formación. La izquierda, por otro lado, quisiera que la derecha se elimine de la formación también. Entonces nadie discute como cultura, como comunidad política, estas formas distintas de intervenir. Pero, y eso a mí me parece preocupante. Doctor, ¿cómo hacemos para que la formación ciudadana de la que hemos hecho alusión hace un momento se dé, no sé, en los niños o en los jóvenes, para que tengan conocimiento de la historia peruana, de la historia republicana, todos sus gobiernos, y vaya haciendo una conciencia cívica, sí, para que a futuro, cuando salga alguien a pintarle pajaritos, se dé cuenta de que lo están engañando, sí, ¿no? Yo sigo insistiendo. Disculpe, solamente para redondear. Eso se ve justamente cuando le preguntan a un oyente, un potencial elector, si tiene candidato, dice, bueno, estoy decidiendo entre PPK o Verónica. Son polos opuestos por completo, pero entonces no hay formación. Pues. Yo insisto en que creo que estas elecciones tienen que servir como ejercicio de pedagogía política. O sea, el propio proceso electoral tiene que ser un proceso que enseñe, que nos permita aprender, ¿no? Y creo que uno de los elementos claves de aprendizaje es, primero, que esas viejas formas de hacer política ya no son las que queremos, y entonces hay que establecer nuevas. ¿Cuáles son esas nuevas? Bueno, empecemos a identificar esas prácticas nuevas que queremos. Segundo, necesitamos empezar a repensar las ideologías, las formas de pensar, sin dogmas. Porque cuando la derecha se vuelve dogmática y cree que toda la izquierda hay que eliminarla por completo, y hay discursos así de radicales en la derecha, o la izquierda se pone en el plan nuevamente de la malignidad de la derecha, por supuesto que se convierte en un espacio de no diálogo y de no construcción política, de comunidad política. Y tercero, creo que es muy importante el hecho de que asumamos que esto es una cuestión que sin dogmas hay que manejarla desde las escuelas. O sea, la escuela no puede tener un curso, por ejemplo, de educación cívica, que ya no hay, sí, pero dejarlo pues en el tema de discutir simplemente cuestiones sobre si José y María formaban familia o no. O sea, hay un asunto de construcción de ciudadanía, de autoridad, de pensamiento, de poder diferenciar quién es de derecha y quién es de izquierda. Y el último elemento, el cuarto, a mí me parece clave, es que hoy día hay que felicitarnos de tener prensa libre en el Perú. Y eso es absoluta garantía de que el proceso se vuelva democrático y que la formación ciudadana se genere a través de la opinión pública, el espacio público de la opinión. Yo creo que allí los medios de comunicación tienen una labor fundamental, ¿no? Yo tengo una observación ahí, doctora. Yo tengo una observación. Existe prensa libre, sí, efectivamente, pero también existen periodistas o opinólogos. Por supuesto, eso que están, pues, yo no digo comprados ni. Tiene su corazoncito. Pero que cuando salen, una cosa es informar a la opinión pública para crear opinión, y otra cosa es tratar de influir. Y eso se está dando en el escenario peruano. O sea que no hay periodista que diga, no, yo soy independiente, y no. Tienen una en su mensaje hay escondido hay un canal que ha asumido
el apoyo directo a un candidato. Totalmente directo. Así. Sí, ahora, pero eso ocurre también en la academia, o sea, también en la academia existen Cierto, pero los entonces no opinólogos. podemos hablar pues de que los medios Sí. se mantienen absolutamente al margen. No, creo que es una prensa libre porque puede opinar y puede llegar a tener algún nivel de pluralidad, pero creo que es mejor tenerla así y que de pronto hasta expliciten, en todo caso, en el peor de los casos, expliciten claramente a quién están apoyando, pero es importante tenerla libre y que tenga la posibilidad y la capacidad de hacer eso. Por supuesto hay que establecer las garantías de que no haya un monopolio de la opinión Acá está el pública. titular. Y es... Acá está, la República acertó. ¿Cuál es? Vuelco a la derecha. Vuelco a la derecha, Así exacto. es. Sí, Definitivamente, sí, es lo que decíamos. Yo Exacto. no había leído la República, pero Sí. esa es la situación. Y creo también... Nos hemos derechizado. Es Sí, realmente sí. increíble. ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad también, y ojalá, ¿no? Eso es a ver, esa es mi reflexión final sobre este tema de la campaña, y es que creo que valdría la pena también repensar esa derecha, ¿no? O sea, porque puede ser Sí, una derecha obvio, claro. conservadora, violadora de derechos humanos, que ignore al indígena, que ignore al poblador rural, que crea que el crecimiento económico y la actividad privada per se o el mercado per se van a generar recursos, cuando hoy día la derecha moderna en otros países está pensando claramente en la regulación, en el control, en la fiscalización Y en su población. y en su población. Así es. La vuelta a que finalmente la derecha es un modelo de pensamiento, pero no hay que olvidar que el Estado es mucho más grande. Una ¿no? derecha de avanzada en el Y es Perú. una derecha avanzada. Y eso hay que construir, igual que es las izquierdas menos radicales, más moderadas, que puedan pensar que efectivamente el Estado tiene un rol que cumplir, pero no debe ser intervencionista, no debe, o sea, lo decía muy bien hace un momento, ¿no? Que usted lo decía muy bien, Alberto Cuquín, que finalmente las lógicas de centros parecen estar diluidas. Y es curioso, pero en muchos lugares más bien los centros son donde se están colocando los grandes líderes, porque se entiende que los dogmas de las derechas y las izquierdas radicales ya están agotadas. Sí. Bueno, ese es el camino al que hay que transitar y servirá este espacio para discutirlo. Tenemos que agradecerle interesante su análisis, doctor, porque la verdad que a veces nosotros un poco nos emborrachamos con nuestras propias análisis y terminamos no siendo muy objetivos. Ese es el tema muchas veces de los periodistas, ¿no? Que perdemos el nivel de objetividad que se requiere en casos como este, porque finalmente de acá a 2 meses Sí. habrá que hacer lecturas muy, pero así de filigrana, para que efectivamente no el país encuentre su verdadero derrotero, porque si no vamos a estar en el tanteo y finalmente, como alguien lo ha dicho, un analista, finalmente termine esta democracia por los suelos, Sí. porque una frustración más y la cosa se pone fea. Sí. Las Yo solo- calles van a empezar a sonar y eso es lo que no queremos. Solo decir que hay que fortalecer la institucionalidad democrática, eso me parece fundamental, porque es la única garantía de que derechas o izquierdas o centros puedan gobernar bien y para el ciudadano. Creo que más allá, el pueblo tendrá libertad de elegir a quien quiere elegir y hay que respetar esa elección, y eso es lo más importante. Volveremos a invitar, doctor Jalsa. Muchísimas gracias. por Muchas supuesto. gracias por su participación.